Buenos días, señores. Benavides. Bendezú. Coveñas. Guadalupe. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Guamaní. Presente, ingeniera. Buenos días. Huarcaya. Julca. Medina. Presente, ingeniera. Buenos días. Norabuena. Núñez. Ochoa. Buenos días, ingeniera. Buenos días. Peña. Polo. Quispe. Rivas. Santana. Sornosa. Tello. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Hugo. Ingeniera Núñez, disculpe. Buenos días, señor Núñez. Buenos días. Ingeniera, buenos días. Julca presente. Buenos días, señorita Julca. Bueno, ¿tienen alguna consulta acerca de la última parte de la práctica 1? Sí, ingeniera, soy Guamaní. Justo le quería mencionar también que hay compañeros que tienen parcial este viernes por el tema de fiestas y me han pedido si le puede dar unos días más para el trabajo por ese tema. Justo el viernes tienen parcial. Ah, pero nuestra práctica es el jueves. Claro, Estaba pero ya programada desde el comienzo la práctica para el jueves. Y además tenemos que el trabajo es grupal. Los 3 alumnos del grupo tienen examen ese día. no, de diferentes grupos tienen examen. Más que nada es porque esta semana se presentan trabajos escalonados. Ya, pero si yo les postergo me van a decir que la próxima semana es el parcial. Así que lo único que podría hacer es adelantarlo. No, ¿Qué cosa es lo que sugiere usted? esta semana justo querían sugerir días, pero esta semana, para que no pasara la siguiente. Solo por el tema del viernes, nada más es. Pero, ¿qué día he puesto la presentación? Jueves. Y entonces, ¿para qué día quiere que lo pase? Para el viernes en la noche, ingeniera. Un momento. Para el viernes en la noche, ingeniera, al menos un día más.
No entiendo su lógica. O sea, si tienen examen, tienen que estudiar para el examen. Entonces, si quiere que se lo deje para después del día que dan examen, quiere decir que acabando de dar su examen recién se pondrían a hacer la tarea. Completarla sería, ingeniera. No, no lo voy a postergar. Son 7 puntos y nosotros teníamos programado una práctica de aula. Esa práctica de aula ya no se va a dar. En lugar de ser de aula, va a ser domiciliaria. Y les he dejado el trabajo, desde, si no me equivoco, desde el día sábado. Así que creo que tienen tiempo más que suficiente para desarrollar ese trabajo domiciliario. Y recuerden que lo que estaba programado era una práctica de aula, que ya no se va a dar. ¿Algún otra solicitud o comentario? Para terminar este capítulo de transporte de sedimentos, vamos a revisar esta publicación del doctor Rocha de análisis del comportamiento de los sólidos en una bifurcación, del doctor Arturo Rocha Felices. Ya habíamos visto que en el caso de transporte de sedimentos en suspensión, nosotros teníamos una expresión que nos permitía determinar la porción de sedimentos que se encuentran en cada región, gracias a una función que nos da la relación entre el transporte de sedimentos entre el fondo y una determinada altura h, respecto a la del fondo y la superficie, es decir, el total. Sin embargo, esa expresión es para frontal. Y lo que vamos a ver ahora es el caso en que tenemos una captación lateral. Para ello vamos a ver algunas definiciones, luego algunas investigaciones experimentales que son las de Thomas, Bulle, Vogel, Dancy, Cristiani y Benini. Vamos a ver un análisis dimensional, relación de toma, una línea de separación, ángulo de bifurcación, influencia de la curvatura. Y luego las conclusiones. En este trabajo las figuras están en la parte final. Bueno, entonces empezamos con que tenemos que en las bifurcaciones se tiene que cumplir la ecuación de continuidad. Mejor vamos a ir de frente a las figuras. Aquí. Tenemos que en una bifurcación se tiene que cumplir la ecuación de continuidad. En el caso que estamos viendo, tenemos un canal principal que lleva un caudal Q y que se divide en dos ramales. Q1, que va hacia un canal lateral o una derivación, y el Q2, que es lo que queda en el río. Aquí tenemos que esta derivación tiene un ángulo θ respecto al eje de la corriente, la cual tiene un ancho B mayúscula, mientras que la derivación tiene un ancho B minúscula. Lo que tenemos en este caso es que se cumple la ecuación de continuidad, como decía, que el caudal líquido es igual a Q1 más Q2. Pero también se tiene que cumplir la ecuación de continuidad en los sedimentos. De tal manera que aquí tenemos que este transporte de sedimentos que se tiene al inicio, que lo podríamos llamar T, se va a dividir en dos partes, T1 y T2. T1 y T2. Ahora aquí nos indican que es una bifurcación libre. Por lo general en las bocatomas tenemos que hay unas ventanas de captación, hay unas rejillas y unos elementos que obstruyen, digamos, el flujo. Pero el esquema que estamos planteando está considerando que libremente el agua ingresa a la bifurcación sin ningún tipo de obstáculo ni ningún tipo de orientación. Así sea la bifurcación libre o no, de todas maneras se cumplen estas ecuaciones, la continuidad de caudal y la continuidad de sedimentos. Entonces, veamos los resultados experimentales.
Creo que mejor vamos a retroceder un poco. Bueno, entonces aquí dentro de las definiciones se habla de la ecuación de continuidad. Y tenemos que se está considerando tener el gasto líquido, que sería el caudal total entre el ancho, y un T minúscula, que también sería el transporte total entre el ancho. Habíamos visto que incluso nuestras ecuaciones de transporte de fondo estaban referidas así: metros cuadrados sobre segundo, que era caudal total volumétrico entre unidad de ancho. Y también tenemos que en la bifurcación, al igual que en el río, se va a tener un transporte de fondo y un transporte en suspensión. Entonces, nos establecen una definición que es la relación de toma. Dice que la relación de toma es la relación entre el caudal captado y el caudal que había en el canal principal. Y que, por tanto, sería el cociente de Q1 entre Q. Aquí estamos hablando de caudales unitarios. Y la otra expresión corresponde al coeficiente de captación sólida, que es la relación entre el gasto sólido captado y el gasto sólido total en el canal principal, que sería T1 minúscula entre T minúscula. Y que podría ser respecto a material de fondo, de suspensión o el total. Y para las dos definiciones se puede considerar los caudales totales o específicos según convenga. Diríamos que si los anchos son diferentes en cada uno de los casos, es preferible trabajar con caudal total. Si el ancho fuera el mismo entre la bifurcación y el río, entonces daría lo mismo trabajar con el caudal unitario, como está expresado en estas ecuaciones. En este caso, en este párrafo, lo que se trata de hacer es determinar cuáles son las variables que influyen en el mayor o menor ingreso de sólidos en el canal lateral. Y para ello, dice que debe tenerse presente que una de las características de una bifurcación es que mediante una compuerta se puede regular la cantidad de agua Q1 que ingresa al canal lateral. En ese caso, la bifurcación deja de ser libre. Sin embargo, dice, en una bifurcación no hay ningún dispositivo para controlar el ingreso de sólidos. En realidad sí, porque si tenemos una rejilla, esta rejilla no va a dejar ingresar a los sólidos que tienen un tamaño mayor al ancho de la rejilla. Y otra forma de evitar esto sería colocar una grada, una ventana, de tal manera que solamente ingresa lo que se encuentra por encima de la ventana. Bueno, entonces ahora sí podemos ir a ver los resultados experimentales. En primer lugar teníamos la investigación de toma. En el caso de toma, estos primeros resultados corresponden a una derivación de 30 grados. Tenemos aquí entonces en el río un caudal 1 y un transporte que ahora se le está llamando TF. Y aquí tenemos en el caso de la captación un caudal Q1 que es la mitad del caudal inicial y un transporte de fondo que queda que es 0,852 del transporte del río. Y lo restante sería lo que queda en el río. ¿Qué observamos en este caso? Teniendo el mismo ancho en el río, 0,30 metros, y en la bifurcación, con ese mismo ancho, y para un ángulo de 30 grados, cuando en la bifurcación se capta la mitad del caudal, el transporte que se tiene es 0,852 del transporte que se tenía en el río. El término F está referido al transporte de fondo. Además tenemos para 90 grados también de toma. En el caso de igual ancho en el río que en la derivación, pero con ángulo de 90 grados, cuando se capta 0,5 del caudal,
se tiene 0.921 del transporte de sedimentos. Tenemos además estas investigaciones de Bulle, que para el caso de un ángulo de 30 grados, tenemos que aquí aparece un caudal Q que se distribuye como Q1, Q2, la derivación es de 30 grados, y Bulle observó que se producen remolinos o vórtices. Y además aquí una influencia de este punto, este vértice, que se convierte en un punto de estancamiento, pero que también se propaga, tiene una zona en la cual hay una influencia, en la cual también podría producirse vórtices, y aquí también en la parte frontal. ¿Cuál es la consecuencia de estos vórtices? Dependiendo de la magnitud de los vórtices, puede tenerse desde efectos en el flujo, que corresponde a formar una zona que queda aislada del resto, de tal manera que la corriente principal pasa por afuera del vórtice, mientras que en el vórtice, digamos, se produce un flujo concéntrico y cerrado. En esta zona entonces podría producirse también altas velocidades debidas a los vórtices, pero también puede producirse una concentración del depósito de sólidos. Tenemos que no solamente hizo la determinación para el caso de 0,5 del caudal, sino que determinó para un ángulo de 30 grados con diferentes caudales. Entonces tenemos aquí en este gráfico que en el eje de abscisas tenemos el transporte de fondo en porcentaje, y en el eje de ordenadas, transporte de fondo en porcentaje, y en el eje de abscisas el porcentaje del caudal. Y en esta curva, lo que se encuentra por debajo de la curva es lo que queda en el río, y lo que se encuentra sobre la curva es lo que está en la derivación, ya que esto está expresado como porcentaje del transporte inicial en el río. Entonces, anteriormente habíamos visto el caso de que Q1 y Q2 eran 0,5, que este es el que corresponde a este punto, con 50% de Q1 entre el caudal inicial. Estaríamos aquí. Entonces ahí tenemos de que lo que queda en la derivación, que es TF1, sería, digamos, toda esta cantidad que es, digamos, 97%. Y lo que estaría quedando en el río es 3%. Y así podemos ver, por ejemplo, cuando el caudal en el río, el caudal en la toma, que es Q1, es igual al 40% del caudal en el río, de tal manera que queda 60% en el río. Allí estaría captando 92%. Y lo que está señalado en la figura corresponde a 75% que cae en el río, lo cual quiere decir que en la toma se va 25%. Y en este caso tenemos 40%, que sería lo que quedaría en el río, lo cual quiere decir que en la derivación se estaría llevando 60%. Estos son los resultados de Bulle para 30 grados. Y tenemos aquí también los resultados de otros investigadores. En este caso son las investigaciones de Dancy. Dancy encontró que esto no depende solamente de la relación de toma, es decir, Q1 entre Q, sino que también depende del coeficiente que regula el transporte de sólidos, que es este coeficiente alfa, que es igual a 2,5 por la velocidad de caída entre la velocidad de corte. ¿Cómo se llama este parámetro característico para el transporte de sedimentos?
A ver, voy a preguntar por lista. Señorita Julka, ¿cómo se llama ese parámetro? No recuerdo, ingeniera. El señor Medina, ¿Es el coeficiente de Coriolis? no. No es el coeficiente Coriolis. Este coeficiente anteriormente lo hemos llamado con la letra Z. Este es el parámetro representativo del transporte de sedimentos. No tiene nada que ver con Coriolis, porque mire que está definido en función de la velocidad de caída y de la velocidad de corte. Señor Núñez. Sí, ingeniera. ¿Cómo se llama ese parámetro representativo de la sedimentación? No lo acabo de mencionar, que es el que representa el factor que representa el transporte de sedimento. ¿Pero cómo se llama? No tenía el nombre de un autor. ¿Cuál es ese nombre, pues, señor? A ver, señor Ochoa. Empezaba con Che, creo, pero no recuerdo. Ya, gracias. Señor Ochoa. ¿No es el número de movilidad? No. El número de movilidad tiene una forma similar, pero noten ustedes que este no es exactamente el número de movilidad, porque está multiplicado por un coeficiente, y este coeficiente a su vez depende del kappa y depende de la condición del transporte de sedimentos, que para unas condiciones características se vuelve 2,5. Tiene una forma similar al coeficiente de movilidad, pero no es el coeficiente de movilidad. Gracias. Bueno, ya estamos mejorando. Señor Tello. No recuerdo, ingeniero. Yo también pensaba que era el número de movilidad. Es similar. Vamos a revisar entonces ese punto ya que nadie se acuerda. Aquí habíamos visto que en el caso del transporte en suspensión, se considera que las concentraciones varían según esta expresión, que nos representa que la concentración es 0 en la superficie y máxima en el fondo, donde la concentración a una altura h está dada por y menos h a dividido entre y menos a h. Es y menos h entre y menos a multiplicada por a entre h. Y menos h entre y menos a multiplicado por a entre h. Todo esto elevado a un exponente z. Este z es al que nos estamos refiriendo en esa expresión. Es el número de Rouse. Bueno, algunos de sus compañeros dijo que empieza con che, pero no empieza con che, empieza con r. El número de Rouse, o parámetro característico de la suspensión, y que está dado por z, que es igual a W entre la velocidad de caída, que ese es el número de movilidad, pero que aquí además incluye beta y kappa, donde beta es un parámetro característico que por lo general es menor que 1, y kappa es la constante de von Karman, que es igual a 0,4. Pero si nosotros consideramos que beta tiene el valor de 1, entonces en ese caso particular el z sería igual a 2,5 por W entre la velocidad de corte. Este es el Z, que en el otro lado le estamos llamando alfa. Es el número de Rouse, o parámetro característico de la suspensión. Entonces regresamos aquí. Lo que dice Dancy, o lo que demostró Dancy con sus mediciones,
es que no solamente depende de la relación de toma y del ángulo, sino que también depende de ese parámetro, el parámetro de Rose, considerado como 2,5 W entre la velocidad de corte. En esta expresión de aquí, tenemos que en el eje de abscisas se está considerando la relación entre el transporte que se tiene en la derivación respecto al transporte inicial, o sea, esta es la relación de toma de transporte de sedimentos. Y esto respecto a la relación de toma de caudales, que es Q1 entre Q. Los primeros investigadores que habíamos visto presentaban el caso de 30 grados y 0.5, que fue lo que vimos para tomas. En el caso de tomas con 30 grados, aquí tenemos toma con 30 grados, tenemos que el transporte en la derivación es 0,852 del transporte en el río. Luego teníamos el caso de Bulle. En el caso de Bulle con 30 grados y 50% era 97,5. Entonces aquí, en el caso de Dancy, tenemos que con 0.5 podríamos llegar a esos valores de 0.9 y pico, pero que esto puede disminuir si es que tenemos coeficiente en parámetros de Rose menores a 1. De tal manera que para o digamos menores a 10. Para alfa igual a 8, nos encontramos que el transporte de sedimentos sería con 0.5 de toma, sería 0.85. Y que incluso podría bajar hasta 0.5, pero siempre y cuando el parámetro de Rose fuera 1/4. Y también encontró que el transporte dependía de cómo es que se va orientando el flujo hacia la derivación. Y en eso influye el ángulo. Pero también podía variar si es que se colocaba una grada. El efecto de la grada es que impide que los sedimentos que están por debajo ingresen a la toma. Entonces aquí tenemos que el flujo va en esta dirección. Pero al ser obligado a entrar a la derivación, entonces se va a producir una orientación hacia el flujo que va a tener diferente línea de división en la superficie y en el fondo. Entonces aquí nos indican que en la superficie empieza desde un ancho que se orienta a la toma igual a B sub 2, mientras que en el fondo tiene un ancho igual a B sub 1. Y ahí va variando a medida que va cambiando el nivel del agua. O sea, el flujo se va orientando hacia la toma, pero a diferente manera en la vertical. En el caso de tener una grada, ese comportamiento cambia. Noten ustedes que aquí estas tres líneas, también tenemos B1 y B2, pero las tres líneas están terminando en este punto de distinta manera. O sea que hay una parte del flujo que avanzó, pero que retrocede para ingresar hacia la toma. En cambio, en el caso de la grada, no. El flujo, digamos, se orienta y va ingresando hacia la toma sin avanzar más allá. Otro aspecto de la bifurcación es la presencia de la capa límite. Hemos dicho que en la capa límite es donde se produce el cambio de velocidades desde 0 hasta un valor finito. Entonces, producto de este cambio de dirección, se produce también un cambio en la capa límite. Podemos observar aquí cómo se produce un cambio en la distribución de velocidades. Al cambiar de sentido y de dirección, la distribución de velocidades va cambiando, pero llega un punto, digamos, en que se produce un cambio en parte de la zona, se produce un flujo en sentido contrario. Noten ustedes que aquí aparece el punto de inflexión.
Y a partir de ahí ya aparecen velocidades en sentido contrario y esta zona va incrementando su ancho. De tal manera que aquí, si nosotros hacemos la integración en todo el espesor de la capa límite, podemos encontrarnos de que en este caso el caudal está dirigido hacia la dirección del movimiento. En este caso también, pero ya ha disminuido porque tiene una mayor porción en contra. Y al ir avanzando va a tener una mayor porción en contra, de tal manera que podemos encontrar una zona donde ya el caudal es cero. Esto de aquí es lo que llamamos zona de estancamiento o estela de turbulencia. Es zona de estancamiento cuando aquí la integración hace que el caudal sea pequeñísimo o sea cero. Y entonces el agua se estanca. Pero se vuelve una estela de turbulencia cuando este flujo en sentido contrario es mucho mayor. Y entonces se producen aquí vórtices y de ahí es donde viene el tema de la turbulencia. Esto lo han observado ustedes en el laboratorio de mecánica de fluidos, cuando vieron la mesa de analogía de Stokes. Al colocar un determinado perfil, se veía como alrededor del perfil se formaba una zona que le identificamos como la capa límite. Pero detrás del perfil se veía que la zona se alargaba y en la cual se podía tener una gran concentración de colorante, que sería el estancamiento, o si no, presencia de vórtices. Por esa razón es que esta zona se conoce como estela de turbulencia o zona de estancamiento, dependiendo de qué condición está. Eso también se tiene en la bifurcación. Mira, una ¿Sí? consulta. Ese contraflujo es producto de la curva, ¿no? Es producto de forzar el líquido a dar una curva. No solamente al dar una curva, sino al cambiar de dirección. O sea, tenemos que si el flujo fuera uniforme, tendríamos que ya está establecido el flujo y el espesor de la capa límite se ha establecido. Eso es lo que llamamos flujo establecido. Pero al hacer un cambio, el flujo tiende a variar. Y entonces al producirse ese cambio es que se produce también una interacción en la capa límite y la capa límite también cambia. Entonces esto de aquí, en este ejemplo, está producido en un cambio de dirección mediante una curva. Pero lo mismo lo tenemos en el caso del laboratorio que les mencioné. Ustedes tienen un flujo uniforme y en ese flujo uniforme colocan un perfil. Ese perfil obstruye la corriente y obliga a la corriente a cambiar de dirección. Y eso también origina una capa límite. Y en el caso de esta bifurcación, que no es curva, pero sí también involucra un cambio de dirección, entonces aquí tenemos que esa que habíamos mostrado sería lo que se produce aquí. También se produce aquí. Y el cambio también llega a producirse en esta zona. En todos estos casos se produce este efecto de que el cambio de la velocidad origina un cambio en la capa límite y esto puede producir una turbulencia o zona de estancamiento. Esto también lo había mostrado Bulle. Aquí en el gráfico de Bulle, él había observado que se forman estos depósitos y estas contracorrientes en estas zonas. Y el gráfico que acabamos de ver lo que trata de explicar es cómo es la distribución de velocidades en esas zonas. Y que este comportamiento está asociado a lo que se conoce como el rompimiento o la separación de la capa límite. Esta es una capa límite normal, pero debido a este cambio se produce un punto de inflexión en el cual la capa límite se separa y se produce una estela de turbulencia o zona de estancamiento. Y esto es lo que se produce en esta zona del vértice y en esta zona de aquí.
¿Cuál es su consecuencia? Como dijimos, el flujo comienza a circundar fuera de la estela de turbulencia, lo cual puede originar aquí vórtices, pero también puede originar concentración de sedimentos, lo cual hace que los sedimentos se depositen aquí. Aquí tenemos un flujo, digamos, encerrado por esta zona de estancamiento o zona de turbulencia, y ahí se depositan los sedimentos. Aquí, esto de aquí correspondía, digamos, a un ángulo teta que no nos especifican cuánto es, pero aquí vemos los resultados para 30 grados. En 30 grados esto es lo que se observa. Y tenemos que para 90 grados ya es más significativo este de aquí, ya no se nota el que está aquí. Y para 120 grados observamos este comportamiento. En este gráfico de aquí se muestra la comparación de varios investigadores, pero para una sola condición de toma, que es derivar el 50% del caudal, o sea, Q1 entre Q igual a 0.5. A ver, aquí hay algo en el chat. Ya está bien. Ingeniera, una ¿Sí? pregunta. ¿Esos estancamientos son de agua? O sea, como que el agua empieza a perder velocidad en esa parte, o los sedimentos se acumulan, o los dos. Ambos, pero el gráfico que hemos visto es del agua. Entonces, en el agua se produce un rompimiento de la capa límite, se llama. Ese rompimiento de la capa límite es el que origina que que se produzca una zona de estancamiento o una estela de turbulencia, que va a depender de la magnitud de la velocidad. Pero eso también tiene consecuencias en los sedimentos. Y las Pero no solo consecuencias aparecen en son la que curva. se depositan aquí. ¿Qué? Por ejemplo, en el de 30 grados no solo aparece en la curva, también aparece en el lado derecho. Sí. Y eso es Claro, lo en que esa nos parte de la curva. mostraron aquí en forma general. O sea, de todas maneras, al reducirse este ancho, también el flujo se cambia. O sea, el flujo en esta zona no es el mismo que el flujo en esta zona. Todo esto va a tener una consecuencia, y esa consecuencia es que también se manifiesta aquí. Y eso también lo había mostrado Bulle en sus resultados, que están aquí. Ingeniera, una cosa más. En el gráfico que está abajo, o sea, da a entender de que si se deriva menos del 40%, si se deriva menos del 40%, el total de sedimentos aproximadamente se estaría dirigiendo. O sea, se deriva el 40% del caudal. Disculpe. Da a entender que casi la totalidad de sedimentos se irían por esa parte. No solamente eso, o sea, tenemos que si derivamos el 50%, el 97.5% de los sedimentos se van en la derivación. Si derivamos el 40%, el 92.5% se va en la derivación. Si derivamos el 30%, el 80%, el 30% del agua, el 80% de los sedimentos se va en la derivación. Y aquí si derivamos el 25% del agua, el 60% de los sedimentos se va en la derivación. Sí, ingeniera, gracias. De nada. Bueno, entonces teníamos que aquí se explicó que depende del parámetro de Rosen, aquí la influencia que puede tener una grada, que no solamente es de tener los sólidos que están por debajo de la grada, sino que también produce un efecto en el comportamiento del agua, que va a ser diferente a lo largo de la vertical. Y aquí nos explican cómo es que se produce la separación en la capa límite.
Y esto que puede producir depósitos de sedimentos. Y deben tener en cuenta que esos depósitos de sedimentos también obstruirían el flujo. Pero incluso cuando estos depósitos, aunque no existan estos depósitos, este impacto en la capa límite también obstruye el flujo, porque ya dijimos que el agua lo circunda. Es decir, es como si hubiera un obstáculo acá y el agua pasa solamente en la sección que queda libre. Y aquí habíamos visto los resultados para 30 grados, 90 grados y 120 grados, que nos estaría indicando dónde es que se depositarían los sedimentos. Bueno, y entonces llegamos aquí en el que el doctor Rocha nos muestra la comparación de diferentes investigadores, pero solamente para una relación de toma de caudales igual a 50%. Y aquí nos da la relación entre lo que lleva la captación respecto a lo que lleva el río. Anteriormente habíamos dicho con 0.5 teníamos 97.5% que se llevaba la derivación. Pero sin embargo, Dancy indicó que dependía del parámetro de Rose, de tal manera que para diferentes parámetros de Rose podíamos tener diferentes valores de TF1. Esto es lo que se está indicando aquí en esta línea verde. En esta línea verde nos indican que con 30 grados, dependiendo del parámetro de Rose, tenemos diferentes transportes en la derivación. En el caso de toma con 30 grados, aquí está el punto 85. Y además tenemos que con 90 grados tenemos el punto 92.5. Y en el caso de Bulle, nos decía que con 30 grados era punto 97.5. Con 90 grados, punto 92.5 y con 120 grados, punto 87.5. Y si lo aumentamos a 150 grados, vuelve a aumentar a punto 92.5. Pero también nos muestran los resultados de otros investigadores. Aquí tenemos Benini. Benini ha calculado que ha medido, mejor dicho, para ángulos de 30, 60 y 90 y ha encontrado que casi todos los sedimentos se van en la derivación. Y Bisburg más bien ha considerado o ha medido que esto va disminuyendo mucho más rápidamente de lo que dijo Bulle, de tal manera que con 90 grados solamente se captaría 0.8. Y a partir de ahí aumentaría. ¿Me podrían ustedes decir cuál es la diferencia entre, o sea, aquí vemos que toma dice, a medida que aumenta el ángulo, aumenta lo que se capta de sedimentos. Benini dice, aumenta ligeramente, pero después disminuye ligeramente y a la larga podríamos decir que es casi constante, entre 30 y 90 grados. Y es mucho mayor de lo que midieron los otros. En cambio, Bulle dice, disminuye, de 30 a 120 grados disminuye y luego aumenta ligeramente. Y Bisburg dice, disminuye hasta 90 grados, de 30 a 90 grados disminuye. Y tiene valores mucho menores que Bulle, pero de allí aumenta. A ver, ¿quién de ustedes me puede explicar por qué hay una diferencia en todos estos resultados? Ojo que lo que estamos mostrando solamente es para una relación de toma igual a 0.5. Las características del sedimento. Muy bien. Eso es lo que dijo Dancy, que depende del parámetro de Rose. Y el parámetro de Rose hemos visto que incluye la velocidad de caída y la velocidad de corte. La velocidad de caída y además un parámetro beta que dependen de los sedimentos. Y el kappa y la velocidad de corte que dependen de las características hidráulicas de la corriente. En ese parámetro de Rose donde se combinan las características de los sedimentos y las características del flujo, eso es lo que produce variaciones. Y dado que aquí estos investigadores no han incluido en sus reportes el parámetro de Rose, entonces a eso es a lo que se puede
digamos, atribuir la diferencia en los resultados. Pero cualquiera que sea, lo que sí entendemos es que la diferencia de captación de sedimentos, mejor dicho, la captación de sedimentos es diferente a la captación de caudal. E incluso se tiene un mayor porcentaje de captación de sedimentos que el porcentaje que representa la captación de caudal. Bueno, además de eso, tenemos que en un tramo curvo esto se complica más, por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí existe una interacción debido a la aceleración de Coriolis y la fuerza centrípeta, de tal manera que hay una diferencia de velocidades en el interior de la curva y el exterior de la curva. Y que además se produce un flujo secundario que va desde la margen externa hacia la margen, desde la margen interna hacia la margen externa en la parte superficial y desde la margen externa a la margen interna en la parte del fondo, como podemos ver acá. Esto corresponde a la superficial y esto es lo que corresponde al fondo. De tal manera que, digamos, ¿qué es lo que podríamos considerar que es mejor para una toma? Aquí se ven unos resultados experimentales que fueron planteados por Habermas para un tramo recto y varios tramos curvos para el caso de una relación de toma igual a 0.5. En este caso A, podemos ver que se tiene que el transporte en la derivación es el 100% del transporte en el río. En este caso B, con esta configuración también. En el caso C, con esta configuración también. En el caso D, teniendo esta configuración así, se capta el 95% del transporte en el río. Y si consideramos esta condición en la cual esta es la derivación, se capta el 50% de los sedimentos del río. En la F, teniendo aquí la derivación en la parte externa de la curva, se capta el 5% de los sedimentos del río. Y teniendo esta consideración en la cual la derivación tiene la misma dirección del río, se capta 0. Entonces, si nosotros pensamos hacer una bocatoma o captación, ¿cuál sería la configuración que más nos convendría para lo que es transporte de sedimentos? La de la derecha. La de la derecha. Pero ojo que esta de acá tiene una imposibilidad, y es que tendríamos que tomar el río o cambiar la dirección del río, y eso es un poco más caro que aprovechar una curva y colocar la captación en la parte externa de la curva. Sería la recomendación desde el punto de vista de los sedimentos. Ingeniera, ¿por qué es ¿Sí? posible captar 0? Porque me parece increíble, ¿no? Que no se De capte nada de sedimentos. sedimento. No es increíble, porque esto es lo que nos han dicho todos los investigadores. Recuerde que eso es lo que queda en el río. O sea, si la derivación se lleva 97.5%, lo que queda en el río es 0, ¿no es cierto? Ya habíamos visto esto. Entonces, aquí lo que sucede es que estamos haciendo coincidir la derivación con el río. Hacemos coincidir la derivación con el río. Y entonces, lo que está quedando en el otro lado sería la máxima cantidad. O sea, esto es como si esta fuera la derivación y esto fuera el río. ¿Sí? Es como crear es como canalizar el río y poder derivar un poquito de agua. Claro, es muy costoso por eso, ¿no? Sí. Claro, sería lo ideal desde el punto de vista de sedimentos, pero es demasiado costoso porque tendríamos que reemplazar al río por la derivación y esto no. Bueno, aparte de ser costoso, tampoco no se recomienda hacer un cambio tan drástico en la corriente. Por eso, digamos que la recomendación sería, desde el punto de vista de sedimentos, aprovechar la parte externa de la curva en una curva de este tipo.
Si nosotros tenemos esta curva y lo pusiéramos en la parte interna como está aquí, ahí sí nos llevaríamos el 100% de los sedimentos. Pero si lo ponemos en la parte externa, ahí sí disminuimos la captación. Bueno, y entonces para terminar esto vamos a ver las conclusiones. Y dice conclusiones. Luego de la exposición hecha sobre el comportamiento y distribución de los sólidos en una bifurcación, se plantean las siguientes conclusiones. A. En una bifurcación, los gastos líquidos y sólidos se distribuyen en proporciones diferentes. La proporción en la que se distribuyen los gastos sólidos en suspensión y de fondos también es diferente. La distribución de los sólidos en suspensión depende del gradiente vertical de concentraciones. Para partículas pequeñas y flujos muy turbulentos, la distribución de gastos sólidos en suspensión tiende a ser igual a la de los gastos líquidos. En una bifurcación realizada en un tramo recto, las capas inferiores del escurrimiento cargadas de sedimentos se dirigen hacia el canal lateral. La relación de toma es el factor más importante. Al aumentar su valor, aumenta la cantidad de material sólido captado. La relación de toma determina el ancho de las superficies de separación en el canal principal. El ángulo de bifurcación tiene una influencia pequeña y no muy bien determinada. En un tramo curvo, el lugar más favorable para la ubicación de la bifurcación es la parte externa e inicial de la curva. Si el gasto en el río es menor que Q, que es el gasto crítico de arrastre, no hay problema con los sólidos de fondo, puesto que no están en movimiento. Si el gasto en el río no es mayor que Q, solo debe derivarse una parte del caudal de modo de conservar una adecuada capacidad de transporte en el río. El conocimiento de los fenómenos hidráulicos que ocurren en una bifurcación es importante para el diseño de las obras de captación. El método experimental con base en modelos, se supone hidráulicos reducidos, es la mayor parte de las veces altamente recomendable para el mejor conocimiento del comportamiento hidráulico y sedimentológico de una bifurcación. Bueno, con esto damos por terminado el capítulo de transporte de sedimentos. Pero en el aula virtual también hemos puesto una separata que tiene el doctor Rocha referida al transporte de sedimentos, que se lo dejamos como material de consulta complementario. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Ingeniera, solamente para... en la gráfica que está arriba, las flechitas me indican el río o la derivación. Aquí las figuras están acá abajo, me había olvidado. ¿A esto se refiere? En la página 30, ajá. Estas Sí. se refieren a la derivación. O sea, donde está el Q1, esa es la derivación. Esta que viene es el río y la flechita es la derivación. Río, derivación. Río, derivación. Y ingeniero, también otra cosa, si en la gráfica A, por ejemplo, se lleva el 100% de los sedimentos, ¿no sería equivalente a decir que en el otro lado de la bifurcación se lleva 0%? Sí. Es que el otro lado no es la bifurcación, es el río. O sea, esta es la bifurcación y este es el río. Por eso se lleva el 100% y en el río queda 0. Por eso aquí cuando lo hacemos coincidir con el río, se lleva 0 y queda el 100%. Muchas gracias. De nada. Ingeniero, ¿sí? Una pregunta referida a la tarea. El Excel que nos ha pasado es de sedimentos totales, ¿no? Es suspensión. Lo que les he pasado es transporte de Suspensión. sedimentos en suspensión. Claro, sí, eso pensé, pero la tarea dice en una parte que lo diferenciemos, o sea, solo ponemos, o sea, recopilamos información de todo, pero en la gráfica ponemos lo que encontremos de suspensión. Hay dos preguntas. La pregunta 4 es que generen un anexo donde está toda la información. Si la información está en internet, no necesitan copiarlo allí. Lo que necesitan copiar nomás es el link. ¿Dónde está la información?
Pueden hacer un Word con los links o lo que quieran. Porque no tiene ningún sentido que carguen un disco con un montón de información que está en Internet. Entonces, en la pregunta 4 se les pide que vean toda la información que está referida a mediciones de transporte de sedimentos en el Perú, ya sean transporte de sedimentos de fondo, transporte de sedimentos en suspensión, transporte total o características, ya sea granulométricas, mineralógicas o de cualquier otro tipo de medición. Es decir, medición de transporte de sedimentos en el Perú. Esa es la pregunta 4. No solamente que lo recopilen, sino que también lo clasifiquen, hagan un listado y además hagan un comentario acerca de la veracidad de las fuentes, importancia de la información o cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Esa es la pregunta 4. En la pregunta 5 es donde les he pedido que utilicen el Excel, que lo complementen, que de todo lo que han recopilado solamente extraigan lo que es transporte total anual, medio o máximo, porque en el cuadro aparecen el medio y el máximo, medio anual o máximo anual en suspensión de todo el periodo de aforos, que hagan un cuadro similar al que se está en el Excel, que está referido solamente a transporte en suspensión anual. Y que además complementen el gráfico que indica los valores medios de transporte en suspensión. ¿Está claro? Sí, ingeniera, yo encontré en un informe que hablaban de una estación llamada Llama con Y, y daban los registros de sedimentos en suspensión que había tenido, pero no indica, o sea, indicaban como que era una estación de Cenami, pero yo iba a las estaciones de Cenami y la encontraba, pero no en ninguna parte o sea, de primera mano Cenami me daba la información que me daba este informe, que era un informe para otro uso, ¿no? No para el Cenami. Sí, y este informe sí me daba el registro de sedimentos de esa estación, pero como le digo, buscando en Cenami no encontraba esa información para saber si era real. Sí, les comenté que eso es lo que sucede. O sea, Cenami no publica datos de transporte de sedimentos. Claro. Aunque lo miren en Pero, algunas estaciones, no lo publica. como le digo, en este informe sí había esa información de la estación llama. ¿Lo podría usar? Porque, Por supuesto, justamente esa es la tarea que claro, les he dejado. Que ustedes ya. recopilen toda la información que puedan encontrar en Internet y que primero la clasifiquen, indiquen velocidad de fuentes y todo lo demás, que es pregunta 4. Luego, si es que es transporte de sedimentos en suspensión, lo utilicen para complementar el cuadro y la gráfica del Excel, que es pregunta 5. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? En el caso de que en los informes no nos den el área de la cuenca, ¿nosotros tendríamos que hallarla o no es necesario? El área de la, si es para el gráfico de Excel, sí tienen que tener el área de la cuenca. Y si no, tendrían que anotar el dato, pero tendrían que dejar en blanco y con un asterisco diciendo que no hay el dato de área de la cuenca. Ahora, si es una estación, si es el reporte para una estación hidrométrica, tal vez puedan encontrar el área de la cuenca en los reportes de la estación, ya sea de Cenami o de otro. Aquí el señor Smith dice que lo determinen con ArcGIS. En realidad yo comprendo que ustedes tienen ahora, se están preparando también para los parciales. Por tanto, no les voy a pedir que delimiten la cuenca ni nada de eso, no. Si no tienen el área de la cuenca, entonces simple y llanamente, como digo, dejan el casillero vacío o con un asterisco y dicen no figura la información. Solamente en el caso de que fuera una estación hidrométrica en la que aparece en algún lado el reporte del área, ahí lo podrían colocar. Indicando que también con otro asterisco que el área se ha tomado de tal fuente. Ingeniera, buenos días, disculpe.
En una de las fuentes que había investigado con mi compañero, nos daban dos tipos, uno de la histórica y otro del periodo 2013 a 2014. ¿Cuál de los dos ponemos en el informe? ¿De qué periodo dice que tiene? Según el informe, era como que desde el 2000, de 1964, 2004, sí, hasta 2014 lo hacían de cierta manera. Pero justo ese informe habla que están usando otra metodología y justo lo han hecho para solo un año de análisis, de 2013 a 2014. Oye, Nada tendré que más. colocar 2 líneas para ese reporte. Una línea para el primer periodo de aforos y otra línea para el segundo periodo de aforos. Yo que ingeniero. Gracias. De nada. Bueno, entonces aquí damos por finalizado el capítulo de transporte de sedimentos y después del intermedio continuaremos con el siguiente capítulo. Y tenemos intermedio hasta las 11:16. Ah, ingeniera, por si acaso su micro está prendido todavía. Muchas gracias por avisarme.
Señores, continuamos. Antes de empezar el siguiente capítulo, había una pregunta referente al capítulo anterior, en la que decían que si es que varía significativamente la captación de los sedimentos según la sección del canal. En realidad sí. Nosotros tenemos que, dependiendo de la sección del canal, podemos tener diferentes resultados. De hecho, si es que existe una gran diferencia entre el ancho del río y el ancho de la captación, estos resultados no son aplicables porque, como hemos visto en varios de ellos, tenemos que se ha considerado que la bifurcación tiene el mismo ancho que en el río. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí es que en la mayoría de los casos, el ancho de la bifurcación es el mismo que se tiene en el río. Ahora, en el otro asunto es que si tenemos un río muy ancho, y en ese río muy ancho hay una derivación, entonces, de hecho, habrá un área de influencia de la derivación respecto al río. O sea, no estaría influyendo sobre todo el ancho del río, sino sobre una pequeña porción aledaña a la captación. Todos estos asuntos son los que complican los resultados, por eso es que el doctor Rocha recomienda utilizar modelos hidráulicos reducidos. Esa experimentación en modelos hidráulicos reducidos permite reducir todas las incertidumbres que pueden haber por todos los factores que no se han considerado. Y de hecho, teniendo en cuenta que el costo de un modelo hidráulico es menos del 10% del costo de un prototipo, se recomienda hacer estas investigaciones para poder incluir todos los aspectos que la teoría no nos explica, porque son muchos factores los que están involucrados. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ya está. En ese caso, entonces, pasamos al siguiente capítulo, que está referido a la socavación de cauces. Entonces, tenemos aquí que tendríamos que considerar en primer lugar tenemos que considerar qué entendemos como socavación. Y luego vamos a ver que esa socavación o erosión producida por el agua tiene varias componentes. Algunas de estas componentes se producen a largo plazo y representan una disminución de elevación sostenida, o sea, todo el tiempo va disminuyendo el nivel del agua. Pero otros son temporales. Y de esas temporales pueden ser generales, es decir, afectando todo un tramo de estudio, o pueden ser locales, referidas a una determinada sección transversal. Y todo esto es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Bueno, entonces tenemos aquí una fotografía que nos muestra la bocatoma de la Targea, pero no la bocatoma en sí, sino el modelo hidráulico realizado para la bocatoma de la Targea. En este caso tenemos que estamos mirando desde el barraje hacia aguas arriba. Lo que observamos aquí son los muros para las compuertas de arco, que a su vez están apoyadas sobre un vertedero fijo. Y estos líneas de aquí que son los muros guías que tienen como finalidad orientar el flujo hacia las ventanas de captación.
Tenemos que esta corresponde a la bocatoma de la margen derecha, que fue construida en el año 93. Y esta aquí es la bocatoma de la margen izquierda, que fue construida en los años 60. La parte blanca corresponde a donde están las ventanas de captación. Y la parte azul es el muro de encauzamiento para asegurar de que el agua se dirija hacia las ventanas de captación. Tenemos que además hay un enrocado de protección aguas arriba de la toma. Y podemos observar aquí una barra de sedimentos que se está movilizando por la ocurrencia de una máxima avenida. Este es el colorante que es el permanganato de potasio, que nos está indicando que acá hay un estancamiento de flujo. Tenemos que estas compuertas del barraje móvil están cerradas y también las compuertas de toma. Aquí la toma de la margen derecha también está cerrada, pero estas compuertas están abiertas. Bueno, entonces observando la fotografía, ¿qué tipo de socavación o erosión producida por el agua podrían mencionar ustedes? ¿Qué tipos de socavación pueden mencionar? Vamos a empezar con la lista nuevamente. Señor Benavides. Yo creo que no sabría decirle qué tipo de socavación, ¿no? Socavación de puentes, he visto, socavación de los cauces, ¿no? En este caso, ¿Qué ¿cree se que se puede refiere a la considerar la localizada? socavación de puentes? En este caso, perdón. Ujú. En este caso, ¿se puede considerar aplicable lo de socavación de puentes? No creo, porque eso es como una especie de represa, ¿no? Un modelo, una represa. Ujú. Sí, pero lo que Y creo que sucede, gracias, lo que sucede es que en un puente tenemos unas estructuras que se llaman los estribos, que son donde está el puente, el tablero del puente afianzado en las orillas, que son los estribos. En esta bocatoma también tenemos estribos, que son los extremos. Y después tenemos los pilares. Estos elementos que están aquí son pilares. Si bien en este caso no hay un tablero encima, porque no es un puente, sino que es una represa o un barraje, estos de acá son pilares. Y por tanto, lo que vemos de socavación en pilares, para los puentes, es la misma teoría que corresponde a estos pilares de la bocatoma. Ahora, el señor Guamaní nos está hablando de socavación localizada, y eso es cierto. Tenemos que esto que acabamos de mencionar, de la socavación en los pilares y la socavación en los estribos, está localizada en esta sección transversal. Por eso es que se conoce como socavación local. Entonces, ya estamos viendo que acá hay una socavación local, debido a la presencia de esta estructura, que lo podríamos clasificar como pilares y también estribos. Y de hecho hay una diferencia entre tener un pilar aislado o un estribo aislado y tener una combinación de estribos y pilares. ¿Qué más podemos observar aquí? Mira, quizá por la caída de agua puede haber socavación en la base del cauce. Ajá, gracias. Tenemos que aquí hay un flujo sobre este barraje. Ahorita no, porque las compuertas están, bueno, en las compuertas que están abiertas sí permiten el flujo a través sobre el barraje y están vertiendo hacia aguas abajo, lo cual origina una socavación producida por el efecto de la caída del agua. ¿Alguna otra cosa que podemos ver acá?
un efecto en el cual el agua está erosionando y que podemos ver en esta fotografía. En primer lugar, tenemos que lo que vemos en la fotografía es un tramo del río. Y entonces, para este tramo del río, podemos hablar de una socavación general, que se va a referir a todo el tramo. En este tramo, al producirse una avenida, también va a haber un cambio en la sección transversal porque los sedimentos son erosionables. Y por esto es que va a haber una socavación del tramo. Pero además tenemos que hay una socavación referida a una sección transversal, por ejemplo aquí en el eje del barraje. Ahí va a haber una socavación local. Pero también podemos hablar de una socavación aquí en este muro. Y una socavación en este muro de aquí. ¿Esa socavación de qué tipo sería? ¿General o local? Local. Local, muy bien. Porque está referida a este muro. O sea, está localizada en esta sección. Y también vamos a tener que va a haber una socavación en las riberas. Esa socavación en las riberas está referida a todo el tramo. Esa sería una socavación local o socavación general. 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 Además tenemos que también el agua va a erosionar estas barras de sedimentos. Dado que el agua se va a mover, la barra se mueve junto con el agua, pero al mismo tiempo puede ser socavada por los sedimentos. Y eso de ahí también sería una socavación local y que estaría cambiando a lo largo, en cada una de las secciones transversales. En esta fotografía de acá, ¿qué tipo de socavación podemos ver? Se refiere, ingeniera, a ese cauce de ese río o riachuelo, creo. Claro, es este cauce de este río el que nos interesa. Entonces diríamos que el tramo de estudio sería el que está pasando al costado de esta ciudad, que lo de donde marcaríamos desde el inicio de la ciudad hasta el fin de la ciudad. Ese es el tramo de estudio. Digamos que el tramo que vamos a considerar es el que se muestra en la fotografía. Bueno, que no se ve todo porque hay una curva. ¿Qué tipo de socavación podemos observar entonces en esta fotografía? Sería general porque es en todo el tramo. Tenemos la socavación general, pero aparte de la socavación general, ¿qué más tenemos? ¿Podría haber una temporal cuando haya avenidas y socave la defensa? ¿O eso sería otro? Hay una socavación temporal cuando se producen las avenidas. De hecho, su compañero hace rato dijo ese riachuelo. Porque lo que estamos viendo es un riachuelo, ¿no es cierto? Pero también vemos estas piedrotas. Y esas piedrotas no las trajo un riachuelo. Cuando en periodo de avenidas, este río debe tener un flujo muy, pero digamos un flujo con una capacidad de transporte muy grande, de tal manera que puede arrastrar rocas de este tamaño. Además, el muro de contención al lado derecho parece como si hubiera habido depósito de sedimentos, ¿no? Ah. Es un huaico. Un ratito. Quiero ver primero, aquí hay una... a ver, dice señor Ochoa, ¿usted quería decir algo? Señor Ochoa. ¿O ya dijo? Bueno. En primer lugar, no es que haya habido huaico. O sea, no necesariamente una avenida es un huaico. El huaico ya representa un arrastre bastante grande de sedimentos, es lo que llamamos un flujo hiperconcentrado. El huaico
diríamos que es una mezcla de agua y sedimentos que pueden tener incluso grandes rocas, dependiendo de lo que sea. Pero que, o sea, una avenida no necesariamente es un huaico. Entonces, de hecho, este muro está construido para proteger de la avenida, aunque no se presente en forma de huaico. Este es punto número 1. Punto número 2, me dicen que ha habido depósito de sedimentos. A ver, ¿por qué cree que ha habido depósito de sedimentos? Discúlpenme si me reí hace un rato, no me reí de lo que ustedes decían, yo me estaba acordando de otra cosa. Así que no tengan miedo de decir lo que tengan que decir. Y me disculpan si creen que yo me reí de lo que dijeron, porque no fue así. Ahora, por favor, ¿quién dijo que había habido depósito de sedimentos? ¿Por qué cree eso? No, ingeniera, solo que estamos pensando nada más. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué cree que ha habido un depósito de sedimentos? El primer ese muro parecía... Sí, compañero. Bueno, escuché la palabra curva y eso también es muy importante. Tenemos que, aquí hay varias curvas. Y de hecho, la presencia de una curva va a originar una socavación diferente a una socavación en tramo recto. Y eso lo vamos a estudiar. Ahora, ya al inicio del curso había comentado que aquí hay una diferencia de niveles en el terreno. Ya, entonces tenemos aquí un nivel más bajo que el nivel que está aquí arriba. Pero eso no significa que ha habido un depósito de sedimentos y que por eso esto está más alto. Justamente lo que vamos a estudiar en este capítulo nos va a explicar que aquí ha habido una diferencia de nivel en el río. El nivel en el río ha disminuido. ¿Y por qué ha disminuido? Justamente por la socavación. Al construir este muro, un río que antes divagaba completamente por toda la llanura, se ve obligado a concentrarse en este cauce, limitado por el muro. Esto produce un incremento de velocidad y hace que el río aumente su poder erosivo, con lo cual comienza a socavar el fondo. Eso no es un proceso temporal, porque noten ustedes que en este momento de la fotografía está en periodo de estiaje, pero aún así se nota la diferencia de nivel entre este lado del muro y este lado de acá. Y eso es porque ha ido disminuyendo paulatinamente el nivel del terreno debido a la presencia del muro. Eso es lo que llamamos degradación. Entonces, en esta fotografía tendríamos una socavación general que se refiere a todo el tramo. Tenemos una socavación debido al efecto del muro, que ha reducido la sección transversal. Y además tenemos un efecto de socavación en las curvas. Y todo esto ha producido un fenómeno de largo plazo que es la degradación. Pero entonces, ¿qué entendemos por socavación o erosión? Es la remoción de partículas sólidas del lecho fluvial efectuado por el agua. Y corresponde a un proceso de transporte de sedimentos, solo que en este caso hay más arrastre, o sea, más erosión que sedimentación. En general, nos podemos encontrar que en una misma sección transversal puede haber al mismo tiempo sedimentación y erosión. El asunto es que si consideramos toda la sección transversal, existe más erosión que sedimentación, y en ese caso decimos que esa sección está siendo erosionada.
Pero también podría suceder que exista exista socavación en una de las márgenes y en la otra puede existir sedimentación. En general, entonces, independientemente de cómo se localice la socavación, entendemos como socavación erosión, la remoción de partículas sólidas del lecho fluvial efectuada por el agua. Y para que exista el arrastre de sedimentos, tiene que superarse el esfuerzo de corte crítico. Y que dijimos está asociado con un caudal crítico, de tal manera que cuando el caudal es menor a ese, no se produce arrastre de sedimentos. Para que los sedimentos se muevan, el caudal tiene que ser mayor. Y esa capacidad de transporte de sedimentos está asociada al incremento del caudal. Aunque hemos visto que la potencia de la corriente, a ver, ¿quién de ustedes me dice a qué es igual la potencia de la corriente? La velocidad por el peso específico por el tirante por la pendiente. Y además el tirante. Sí. Gamma QSYB. Entonces, gracias. Para que aumente la potencia de la corriente, una condición es que aumente el caudal, que a su vez puede estar asociado con un incremento de la velocidad del tirante. Pero también tenemos la pendiente. Y también tenemos el peso específico, que también van a influir entonces en las condiciones de la socavación. De tal manera que si se produce un incremento de una de estas variables que va a producir un incremento de la potencia de la corriente, entonces puede iniciar o ser más grande la erosión. Y tenemos que ver una combinación de procesos de largo plazo, como el que hemos visto en la fotografía. A medida que pasa la avenida y ha comenzado a socavar, pero esto no se ha recuperado, sino que sigue aumentando, aumentando, etc. Bueno, aquí el señor Benavides nos puso la ecuación de la potencia, que es gamma y SB. Quiere decir que en la expresión no aparece directamente el caudal, pero recordemos que el producto de la velocidad por el tirante nos daría el caudal por unidad de ancho. Y esa es la potencia de la corriente. Gracias, señor Benavides. Bueno, y entonces regresando aquí, decíamos que hay una combinación de procesos de largo plazo, que son los que pasan la avenida pero permanecen. En la fotografía hemos visto que el nivel ha ido disminuyendo en el cauce y ya se nota una diferencia entre el nivel a un lado del muro y el nivel a otro lado del muro. Es porque no se ha recuperado. En cambio, cuando es transitorio, tenemos que se produce la avenida, el nivel comienza a disminuir, por lo general llega a un mínimo cuando el caudal llega al pico, pero luego el caudal comienza a disminuir y entonces se comienza a sedimentar. Y va sedimentando y entonces se recupera nuevamente el nivel anterior. En algunos casos ha sucedido de que, bueno, diríamos que vemos un puente y vamos a dormir, se puede decir. Al día siguiente regresamos, es decir, pasa la noche y encontramos que el puente se ha caído. Pero vemos al río y en el río no parece que haya sucedido nada. Pero en ese transcurrir, en este caso la avenida se produjo en la noche, en ese transcurrir de la avenida es que el caudal ha aumentado, ha llegado a un pico y en ese momento el terreno ha llegado a un mínimo y ha llegado a afectar la cimentación digamos, de uno de los pilares o los estribos del puente. Y entonces esto ha producido la falla del puente. Al fallar el pilar, el puente falla. Pero nuevamente la avenida ha ido disminuyendo el caudal pico y entonces el terreno también se va recuperando. Y cuando lo vemos al día siguiente, pareciera que en el río no pasó nada. Pero ha pasado un fenómeno transitorio, es decir, que va cambiando con respecto al tiempo. Y entonces la socavación que puede producirse puede ser de largo plazo o puede ser transitoria y esto se produce en el tiempo de avenidas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las formas de erosión?
Ya hemos hablado de una erosión de largo plazo. Esa erosión de largo plazo se conoce como degradación. La degradación corresponde a la disminución del nivel del terreno a lo largo del tiempo. Eso es la degradación, disminución del nivel del terreno a largo tiempo. O sea, es una erosión a largo plazo. Pero luego tenemos la transitoria. Y la transitoria está asociada a la ocurrencia de las avenidas. De tal manera que podemos tener una erosión general que se va a referir a todo el tramo. O podemos tener una erosión local que está referida a una sección en particular. Por lo general, esa erosión local es hasta 10 veces mayor que la erosión general. Y hemos visto en la fotografía, por ejemplo, los pilares y los estribos de bocatomas, puentes o demás. Pero puede haber también en curvas. Y puede haber muchas más. Habíamos dicho erosión a la caída del vertedero, al pie del barraje y otras más. Pero también puede haber un desplazamiento lateral de la corriente. Es decir, puede ser que el río se mantenga en un solo alineamiento, pero también hay casos en los que el río se mueve. Esa socavación de desplazamiento lateral de la corriente no la vamos a estudiar en este capítulo. Vamos a ver cualitativamente lo que sucede cuando se desplaza una corriente en el capítulo de morfología fluvial. Pero los cálculos de desplazamiento lateral de la corriente, esos no los vamos a estudiar en este curso. Sin embargo, ese desplazamiento lateral se basa en la socavación, porque para poder mover el río tiene que socavar la parte de tierra para que sea ocupada por el agua. Y luego tenemos una combinación de erosiones, que sería la suma de todas las que se pueden presentar en un determinado caso, que pueden ser la erosión, la degradación, la erosión general y la erosión local. Antes de continuar, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es socavación de agua clara y socavación de lecho vivo. Aquí nos dicen que la socavación de agua clara es cuando no hay movimiento del lecho del cauce, es decir, no hay transporte de fondo. O si no, el transporte en suspensión proviene de la sección estudiada aguas arriba de la sección estudiada. Es decir, en una socavación de agua clara, quiere decir que los sedimentos que están no se producen en el río mismo, en la sección que estamos estudiando, sino que se han producido aguas arriba. Y por eso es que se conoce como socavación de agua clara. O como el nombre lo dice, simple y llanamente no hay sedimentos, porque el agua está clara, no hay sedimentos. En cambio, en una socavación de lecho vivo, el cauce está siendo erosionado y ese movimiento está influenciando también en el flujo. De tal manera de que el material se está moviendo por el fondo y también podría estarse moviendo en suspensión. Aquí hacen una comparación entre la socavación al pie de un pilar en un lecho de arena en función del tiempo. En el eje de ordenadas tenemos la socavación al pie del pilar, que se ha denominado Y sub S, profundidad de socavación Y sub S. Y en el eje de abscisas tenemos el tiempo. Esta curva inferior nos muestra la condición de socavación de agua clara. Y la curva superior nos muestra la condición de socavación de lecho vivo. Entonces podemos ver que en un tiempo inicial la socavación del lecho vivo es mayor, mucho mayor, o sea, aumenta rápidamente. En un tiempo pequeño ya llega a un máximo. Pero no se mantiene allí, o sea, no aumenta indefinidamente, sino que va a haber lo que llamamos una socavación de equilibrio, que diríamos que es lo máximo que se puede alcanzar. Y entonces comienza a disminuir, vuelve a aumentar y así sucesivamente. De tal manera que en términos generales nosotros podríamos decir que la socavación tiende a llegar a un más menos 10% de esa socavación de equilibrio. En cambio, en la socavación de agua clara tenemos que va aumentando, pero no tan rápidamente como la de lecho vivo. Y llega a una socavación máxima, que está aquí indicada como la socavación máxima de agua clara.
Y esa socavación máxima de agua clara es lo máximo que puede alcanzar, por eso se llama máximo. Y está en el orden también del 10% de la socavación de equilibrio. Entonces diríamos que a corto plazo la socavación de lecho vivo es mayor que la de agua clara, pero a largo plazo tienden al mismo valor, aproximadamente. Entonces diríamos, ¿a qué tiempo es el que nos interesa aquí? Sería el tiempo de duración de la avenida. Entonces, habría que ver cuáles son las condiciones en las que se produce la socavación o en un determinado punto, en un determinado tramo en particular, para tratar de definir si es que se va a tener socavación de agua clara o de lecho vivo. Aquí nos dan algunos casos en los que se tiene socavación de agua clara. Ya hemos dicho que eso es cuando no hay transporte de sedimentos en el mismo tramo, y lo cual se puede tener con corrientes con lecho de material grueso o con gradiente plano, o si no, que existen depósitos locales de materiales grandes en el cauce cuyo tamaño es mayor que la más grande fracción capaz de ser transportada por el flujo. Es decir, si el material es tan grande que el agua no lo puede mover para el caudal que estamos considerando, esto también nos daría socavación de agua clara. Pero ojo que esto también nos hace pensar que va a depender del caudal. O sea, para un determinado caudal puede ser que no se pueda superar el esfuerzo de corte crítico de movimiento de los sedimentos. Pero sin embargo, si el caudal se incrementa, ahí sí se superaría y entonces los sedimentos comienzan a erosionarse. Pero estamos hablando también de aquí de que los sedimentos pueden estar conformados por materiales de distintos tamaños. De tal manera que tenemos que una determinada fracción del material puede estar en movimiento si es que tiene un diámetro menor y otra determinada fracción puede estar en reposo. Pero en términos generales, hemos visto que estas fracciones pueden corresponder a una combinación de distintos tamaños de sedimentos. Por eso es que aquí no nos hablan de un diámetro, sino de una fracción. Fracción de materiales cuyo tamaño es mayor que la más grande fracción capaz de ser transportada por el flujo. También en los canales vegetados, puesto que la vegetación impide la socavación. Ahora, en ambos casos dice, excepto en la ubicación de pilares y estribos. Esto es porque la presencia de estos puentes, pilares y estribos origina una socavación local. Y por tanto, debido a la socavación local, el comportamiento es diferente a lo que se puede tener aguas arriba. Otros casos son corrientes con material de lecho fino y grandes velocidades o esfuerzos de corte en la zona de contracción. Eso es lo que diríamos que si el material es de lecho fino, ya estaría en suspensión. Y se va a estar moviendo en suspensión desde aguas arriba del tramo de estudio. Y por eso se conoce como socavación de agua clara. Bueno, entonces ahí vamos a dar por terminado esta parte de la clase. Continuaremos el día jueves. Ingeniera, o sea, no me queda claro por qué si es que socava un material y no lo transporta, o sea, lo socava y se quedaría en el lugar donde lo socavó aguas arriba, o sea, No. y no lo entonces, Toda socavación representa una remoción, o sea, el agua se lo va a llevar, pero lo que dice es que el agua no tiene sedimentos. Es decir, cuando llega a ese punto donde va a socavar, antes de que socave ese material, el agua está limpia. Por eso es agua clara. O a lo más tiene sedimentos en suspensión, pero que provienen de aguas arriba, o sea que no los ha socavado de este punto en donde estamos estudiando. o sea, el estudio, se le dice socavación de agua clara porque el agua que está socavando, la que viene de aguas arriba, es la que no, Es clara. Es clara, en pocas palabras. Uh-huh. O sea, es independiente de lo que pase después de que socave. Claro. Ah, ya.
Hemos visto que... Ingeniera, ¿Sí? una consulta. En esa parte también del compañero que dijo, no entendí esa parte cuando dijo a corto plazo el agua clara va a socavar. El agua clara socava menos que el agua turbia, creo que era. No. Sobre la gráfica, es la gráfica que Claro, está. entonces podría usted pensar que tiene una jarra de agua limpia. Y esa jarra de agua limpia la echa en el jardín, sobre la tierra. O puede pensar que tiene agua que tiene sedimentos, o sea, agua con sedimentos. Y esa agua con sedimentos también la echa sobre la tierra del jardín. ¿El efecto es el mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? En que una va a quitar más material que la otra por la presencia de partículas. Uh-huh. Y esto es porque es de corto plazo, ¿no es cierto? Claro. De hecho, el agua limpia va a producir un hueco, mientras que el agua con sedimentos va a ser, bueno, puede que tal vez produzca un hueco, pero de menor profundidad que el agua limpia. En cambio, en un río, el agua está en movimiento. Está en movimiento continuo. Y en ese movimiento continuo, su comportamiento es diferente a que si está moviéndose agua limpia o si se mueve agua con sedimentos. Entonces, recordemos que esto también depende de la avenida, que no es un proceso transitorio. Digo que no es un proceso constante, sino que es transitorio. Porque el caudal en una avenida comienza a aumentar, aumentar, aumentar. Llega a un pico y luego disminuye. Pero esto también depende del río. Hay donde aumenta rápidamente y hay otros donde aumenta, pero a lo largo de varios días. Entonces, todo ese comportamiento hace que el proceso erosivo sea diferente, dependiendo del tiempo. Entonces, decimos que a corto plazo el agua clara socava más que el agua al revés. El lecho vivo socava más que el agua clara a corto plazo. Pero si ya consideramos un tiempo extendido, ambos van a llegar aproximadamente a la misma socavación. ¿Ya está claro eso? Sí, sí, genial. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y entonces nos vemos el día jueves, donde vamos a seguir viendo este tema de socavación. Muchas gracias. ¿Se va a hacer el jueves un seminario tal vez para el parcial? No, el viernes. Ah, el viernes, claro. Ah, ingeniero, ¿verdad? El viernes muchos ya van a empezar con parciales, ya, por si acaso. No sé si habrá clases. Sí, el viernes hay clase, porque lamentablemente la semana de parciales es la próxima semana, no esta. Ah, sí. No, lo que pasa es que los parciales del viernes los han adelantado. El Sí, eso 18. ya sé. Yo justamente estoy en consejo de Ay. facultad y en consejo de facultad yo propuse que la semana de parciales empezara el viernes. Si hubieran aceptado que la semana de parciales empezara el viernes, entonces el viernes no había clase. Pero lo que dijeron es que la semana de parciales es la próxima semana y solamente ¿ustedes los qué exámenes del viernes se pasaban a este viernes de acá. O sea, el viernes hay clase. Claro, perfecto. Ah, usted es concejal, qué bueno, qué gusto, ingeniero. Bueno, no es mucho gusto, pero ahí estamos. No, sí, es una responsabilidad también, ¿no? Ayudar a la Eso facultad, sí. todo. Ujú. Bueno, Muchas gracias gracias. señores. Nos vemos No. entonces el jueves. ¿A ustedes prefieren que el seminario sea el jueves en lugar del viernes? Creo que el delegado le puede enviar tal vez un mensaje. Se pudiera porque eso, ingeniera. no hay ¿Cómo gente. dice? Si se pudiera ese caso de que sea el jueves en vez del viernes. Porque... Ya entonces haremos el seminario el jueves. Ya. Yo Ahora creo sí, que es mejor. gracias. Hasta el jueves. Gracias.